Estos son mis pronósticos para los partidos que se disputarán en la segunda jornada de la Liga Española. Comenzando con el encuentro entre Celta de Vigo y Valencia. En sus últimos 5 partidos, el Celta de Vigo ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Venció 1-0 al Gil Vicente, perdió 3-1 ante el Lille, ganó 3-1 al Luton Town, cayó ante el West Ham y en su primer partido de la Liga venció 2-1 al Alavés. En la temporada anterior, terminó en la posición 14. En sus últimos 5 partidos, Valencia ha registrado una victoria, un empate y 3 derrotas. Perdió 2-1 ante el PSV, empató 0-0 contra el Levante, cayó 2-1 ante el Leeds United, venció 3-2 al Eintracht Frankfurt y en su partido de la primera jornada, perdió 2-1 ante el Barcelona. La temporada pasada, Valencia terminó en la 9ª posición. En los últimos 5 partidos entre ambas escuadras, Valencia ha ganado 2 veces, Celta de Vigo una vez, y se han registrado 2 empates. Mi predicción para este partido es un 35% a la victoria de Celta de Vigo, un 33% al empate, un 32% a la victoria de Valencia. El pick que recomiendo para este partido es Valencia +1, handicap asiático. Después tendremos el encuentro entre Sevilla y Villarreal. En sus últimos 5 partidos, Sevilla ha obtenido 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Venció 1-0 al Al-Ittihad, 2-0 al Granada, 2-1 al Fulham, perdió 4-1 ante Liverpool y en su primer partido de la temporada empató 2-2 contra Las Palmas. En la temporada anterior, terminó en la posición 13. En sus últimos 5 partidos, Villarreal ha registrado 3 empates y 2 derrotas. Cayó 3-1 ante Saint-Étienne, empató 0-0 con Nottingham Forest, igualó 2-2 contra Borussia Dortmund, perdió 4-0 frente a Brighton y en su primer partido de la jornada empató 2-2 contra Atlético de Madrid. La temporada pasada, Villarreal finalizó en la 8ª posición, siendo la 5ª mejor ofensiva, pero también la 3ª peor defensiva. En los últimos 5 encuentros entre Sevilla y Villarreal, ambos equipos han ganado una vez y han empatado en 3 ocasiones. Mi predicción para este partido es un 35% a la victoria de Sevilla, un 33% al empate, un 32% a la victoria de Villarreal. El pick que recomiendo para este partido es más de 2 goles en el partido, línea asiática. A continuación, tenemos el encuentro entre Osasuna y Mallorca. En sus últimos 5 partidos, Osasuna ha registrado una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Empató 1-1 contra Mirandés, venció 2-1 a la Real Sociedad, perdió 2-1 ante Athletic de Bilbao, cayó 2-1 ante Alavés y en su primer partido de la temporada empató 1-1 frente a Leganés. En la temporada anterior, terminó en la 11ª posición. En sus últimos 5 partidos, Mallorca ha conseguido 3 victorias, un empate y una derrota. Venció 1-0 a West Brom, 5-0 a Poblense, 2-0 a Burgos, perdió contra Bolonia y en su primer partido de la temporada empató 1-1 ante Real Madrid. La temporada pasada, Mallorca finalizó en la 15ª posición, siendo la 3ª peor ofensiva del torneo. En los últimos 5 enfrentamientos entre Osasuna y Mallorca, el equipo de Mallorca ha ganado 2 veces, Osasuna ha logrado una victoria y han empatado en 2 ocasiones. Mi predicción para este partido es un 36% a la victoria de Osasuna, un 33% al empate, un 31% a la victoria de Mallorca. El pick que recomiendo para este partido es Osasuna gana o empata. A continuación, tenemos el encuentro entre Athletic de Bilbao y Barcelona. Barcelona. En sus últimos 5 partidos, Barcelona ha conseguido 3 victorias y 2 derrotas. Venció al Manchester City, superó 2-1 al Real Madrid, perdió ante el Milán, cayó 3-0 frente al Mónaco y en su primer partido de la temporada, derrotó 2-1 a Valencia. En la temporada anterior, Barcelona terminó en la 2ª posición, destacando como la 3ª mejor ofensiva y la 4ª mejor defensiva. Athletic de Bilbao. En sus últimos 5 partidos, Athletic de Bilbao ha registrado 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Venció 1-0 al Eibar, ganó 2-1 al Osasuna, perdió 3-2 ante el Aston Villa, cayó 4-0 frente al Stuttgart y en su primer partido de la temporada empató 1-1 contra Getafe. En la temporada pasada, Bilbao ocupó la 5ª posición, siendo la 6ª mejor ofensiva y la 2ª mejor defensiva. En los últimos 5 enfrentamientos entre Athletic de Bilbao y Barcelona, los catalanes han ganado 3 veces, Bilbao ha logrado una victoria y han empatado en una ocasión. Mi predicción para este partido es
un 37% a la victoria de Barcelona, un 33% al empate, un 30% a la victoria de Athletic de Bilbao. El pick que recomiendo para este partido es Barcelona gana o empata y más de 1.5 goles. Después tenemos el encuentro entre Getafe y Rayo Vallecano. Getafe, en sus últimos 5 partidos, Getafe ha registrado una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Perdió 1-0 ante el Real Zaragoza, cayó 3-1 frente al Atlético de Madrid, venció 1-0 al Saint-Étienne, empató 0-0 contra Southampton y en su primer partido de la temporada empató 1-1 ante el Athletic de Bilbao. En la temporada anterior, Getafe terminó en la 12ª posición. Rayo Vallecano. En sus últimos 5 partidos, Rayo Vallecano ha conseguido 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Fue derrotado 5-0 por Heerenveen, empató 1-1 contra Córdoba, perdió 1-0 ante Bournemouth, venció 1-0 al Wolverhampton y en su primer partido de la temporada superó 2-1 a la Real Sociedad. En la temporada anterior, Rayo Vallecano terminó en la posición 17, siendo la segunda peor ofensiva. En los últimos 5 enfrentamientos entre Getafe y Rayo Vallecano, Rayo ha conseguido una victoria y han empatado en 4 ocasiones. Mi predicción para este partido es un 35% a la victoria de Getafe, un 34% al empate, un 31% a la victoria de Rayo Vallecano. El pick que recomiendo para este partido es Getafe gana o empata y menos de 3.5 goles. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Seguimos con el encuentro entre Español y Real Sociedad. Español, en sus últimos 5 partidos, Español ha registrado una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Venció 1-0 al Huesca, empató 0-0 contra Toulouse, igualó 1-1 ante Sabadell, perdió 2-1 ante Heidenheim y en su primer partido de la temporada cayó 1-0 ante el Real Valladolid. Español ha regresado a la primera división tras una temporada en segunda. Real Sociedad, en sus últimos 5 partidos, Real Sociedad ha logrado una victoria, un empate y 3 derrotas. Ganó 1-0 a GE Osaka, perdió 2-1 ante Osasuna, cayó 2-0 frente a Stade Rennais, empató 1-1 contra Unión Berlín y en su primer partido de la temporada fue derrotado 2-1 por el Rayo Vallecano. En la temporada anterior, Real Sociedad terminó en la 6ª posición, siendo la 7ª mejor ofensiva y la 3ª mejor defensiva. En los últimos 5 enfrentamientos directos entre ambas escuadras, Real Sociedad ha ganado 4 veces, mientras que Español ha logrado una sola victoria. Mi predicción para este partido es un 31% a la victoria de Español, un 33% al empate, un 36% a la victoria de Real Sociedad. El pick que recomiendo para este partido es Real Sociedad ganará cualquier mitad. A continuación, tendremos el encuentro entre Real Madrid y Valladolid. Real Madrid. En sus últimos 5 partidos, el Real Madrid ha conseguido 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Perdió 1-0 ante el Milán, cayó 2-1 frente al Barcelona, venció 2-1 al Chelsea, derrotó 2-0 al Atalanta y en su primer partido de la temporada empató 1-1 contra el Mallorca. En la temporada anterior, Real Madrid se coronó campeón de la Liga, siendo tanto la mejor ofensiva como la mejor defensiva. Valladolid. En sus últimos 5 partidos, Valladolid ha registrado 4 victorias y una derrota. Venció al Burgos, ganó 4-1 al Pau FC, perdió 2-1 ante el Derby, derrotó 2-0 al Toulouse y en su primer partido de la temporada se impuso 1-0 al Español. Después de una temporada en segunda división, Valladolid ha regresado a la primera. En los últimos 5 enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado todos los partidos. Mi predicción para este partido es un 43% a la victoria de Real Madrid, un 34% al empate, un 23% a la victoria de Valladolid. El pick que recomiendo para este partido es Real Madrid menos 1.5, handicap asiático. Luego tendremos el encuentro entre Leganés y Las Palmas. Leganés. En sus últimos 5 partidos, Leganés ha registrado 2 victorias, 2 empates y una derrota. Perdió 2-1 ante el Alcorcón, empató 0-0 frente a Sheffield Wednesday, venció 2-1 al Real Oviedo, superó 3-1 al Deportivo de La Coruña y en su primer partido de la temporada empató 1-1 contra Osasuna.
Cabe recordar que Leganés es un equipo recién ascendido a la primera división. Las Palmas. En sus últimos 5 partidos, Las Palmas también ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Cayó 3-0 frente al Inter, venció 2-1 al Al-Shabaab, ganó 4-0 al Unión Sur-Yaiza, empató 0-0 contra Liverpool y en su primer partido de la temporada igualó 2-2 ante el Sevilla. En la temporada anterior, Las Palmas terminó en la posición 16, siendo la cuarta peor ofensiva. Mi predicción para este partido es un 35% a la victoria de Leganés, un 33% al empate, un 32% a la victoria de Las Palmas. El pick que recomiendo para este partido es más de 1.5 goles en el partido. Después tendremos el encuentro entre Alavés y Real Betis. Alavés. En sus últimos 5 partidos, Alavés ha obtenido 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Venció 2-1 al Tenerife, perdió 1-0 contra Hércules, empató 1-1 ante Huesca, ganó 2-1 a Osasuna y en su primer partido de la temporada cayó 2-1 frente al Celta de Vigo. En la temporada anterior, Alavés terminó en la 10ª posición, siendo la 5ª peor ofensiva de la liga. Real Betis. Por su parte, Real Betis ha registrado una victoria, 3 empates y una derrota en sus últimos 5 partidos. Perdió 3-2 ante Manchester United, venció 4-1 al Al-Ittihad, empató 0-0 con Cádiz, igualó 1-1 ante Bayer Leverkusen y en su primer partido de la temporada empató 1-1 con el Girona. En la temporada anterior, Betis finalizó en la 7ª posición, con la 8ª mejor ofensiva y la 7ª mejor defensiva. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambas escuadras, Betis ha ganado 2 veces, Alavés 1 vez y han empatado en 2 ocasiones. Mi predicción para este partido es un 32% a la victoria de Alavés, un 33% al empate, un 35% a la victoria de Betis. El pick que recomiendo para este partido es Betis gana o empata. A continuación, se disputará el encuentro entre Atlético de Madrid y Girona. Atlético de Madrid. En sus últimos 5 partidos, el Atlético de Madrid ha registrado 3 victorias y 2 empates. Empató 1-1 contra Numancia, venció 3-1 a Getafe, goleó 6-1 a Kichi, superó 2-0 a Juventus y en su primer partido de la temporada empató 2-2 ante Villarreal. En la temporada anterior, terminó en la 4ª posición, destacándose como la 4ª mejor ofensiva y defensiva de la liga. Girona. Por otro lado, Girona ha tenido una racha menos favorable en sus últimos 5 partidos, con una victoria, un empate y 3 derrotas. Perdió 4-0 frente a Toulouse, venció 2-0 a Napoli, cayó 4-0 ante Newcastle, perdió 3-2 contra Bournemouth y en su primer partido de la temporada empató 1-1 ante Betis. La temporada pasada, Girona finalizó en la 3ª posición, siendo la 2ª mejor ofensiva, aunque con la 8ª mejor defensiva. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Atlético de Madrid ha ganado 4 veces, mientras que Girona ha logrado una sola victoria. Mi predicción para este partido es un 36% a la victoria de Atlético de Madrid, un 34% al empate, un 30% a la victoria de Girona. El pick que recomiendo para este partido es Atlético de Madrid gana o empata y más de 1.5 goles.